empezar con la grabación. Vamos a ver la revisión de su examen para ver en qué puntos acertó, cuáles otros hay que mejorar. Y eso pues le queda igual de ayuda para los que no lo han hecho aún. Les queda esta grabación. Entonces en el examen final vamos a ver acá los resultados. Hay 42 del grupo que ya lo han hecho, y en su caso es del grupo online. Aquí está. Entonces vamos a buscar Ricardo. Aquí está Ricardo, y usted sacó pues 45, pero vamos a ver dónde fue que falló y por qué. Okay, ahí se mira bien. Bueno, en este primer ejercicio le salió bien. Decía que si pagó 216 por el IVA de un producto, que había hecho un descuento del 20%, entonces le pedía el producto original. Y pues aquí el razonamiento que utilizó fue bastante bueno, le da 1800. Vamos a ver solo en las que falló. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a buscar la calculadora. Ok, entonces veamos cómo se hace esto. Dice que Carlos tiene un gasto de 2480 en el transporte de él y su familia, o sea que ambos van incluidos ahí. Dice 3/8 del total lo gasta en taxis para ir al trabajo, o sea que esa primer parte, 3/8, sí lo gasta en él. Vamos a ver cuánto es ese 3/8. Solamente tendríamos que multiplicar 930 creo que, si no me 3/8 recuerdo mal, por los 2480. Vamos a ver, 930, correcto. Vamos a guardar eso en la letra A. Ya guardamos eso, que es el primer gasto de Carlos. Ok, después sigue diciendo los 2/5 del resto. Vamos a ver cuánto es el resto. Teníamos 2480, le tenemos que restar lo que ya se gastó en la mañana, queda eso. Pero dice que 2/5 de ese resto, que son 1550, lo gasta en el recorrido de su hija. Entonces eso no lo gasta en él, sino dice lo restante lo emplea en taxis de regreso a su casa. Entonces si gasta 2/5 en su hija, ¿cuál es el resto de 2/5? ¿Cuál es el complemento de la fracción 2/5? ¿De acuerdo? El quinto significa que el total de lo que quedó se divide en 5 partes, y 2 partes la usa en el recorrido de la hija. Entonces, ¿qué parte utilizaría en él? De los 5 serían 3/5 partes que utiliza en él, que es el recorrido de regreso. ¿Pero de cuánto? De los 1550. Y eso es 930 también. Entonces, ¿qué significa? Que en total él gasta 930 en la mañana y 930 de regreso. Eso significa que solo lo multiplicamos por 2, 930. Y la respuesta correcta sería 1860, que es la que dice acá. ¿Se logró entender eso? sí. Ok, perfecto. Entonces ahí ya vemos por qué era 1860. Continuemos. Pues este está bastante bien. Aquí imagino que utilizó diferencia de cuadrado aquí, aquí factor común, aquí esto lo invirtió y pues vemos que un montón de cosas se eliminaban y al final le quedaba esto.
Muy bien, estaba fácil. Vamos a esta. Pues también le hizo bastante bien, solamente había que sustituir que la A y la B eran 2 y 3 y era simplemente resolver un sistema de 2 por 2 y una vez que se encontraba X y Y se calculaba esto que les pedí. Entonces también lo hizo bueno. Aquí ya falló. Vamos a ver, dice que a María le preguntan en el colegio por su edad. Ella respondió así: si al quíntuplo de mi edad le restan 14 años, tendría lo que me falta para tener 100 años. Entonces dice, ¿cuál será la edad de María dentro de 3 años? Vamos a plantearlo, porque esto es solo, parecerá un enredo de palabras, pero no más es seguir el orden de manera algebraica. Entonces no te dice el quíntuplo de su edad. Su edad no la conocemos. Vamos a llamarle X a la edad de la niña. 5x sería. Correcto, entonces sería la ecuación 5x. Dice le restan, o sea, menos 14. Dice que eso sería, tendría lo que me falta para 100 años. ¿Cuánto es lo que le falta para 100 años si actualmente tiene X años? ¿Cómo lo sabría? Por ejemplo, si tuviera 20, por decir algo, tiene 20 años. Sería 100 menos X. Exacto, simplemente el 100 le restamos el X que es la edad actual. Entonces esto tiene que ser igual a 100 menos X. Teniendo esto, pues las X a un lado, este que está restando pasa a sumar, nos queda que 6X debe ser igual, este 14 que está restando pasa a sumar a 114 años. ¿Cuánto vale X entonces? 114 entre 6. 114 entre 6, o sea que tiene 19 años en la actualidad. Pero eso no es lo que le piden. Correcto. ¿Cuál sería dentro de 3 años? Solo hay que sumar 3. Entonces 19 más 3, ¿cuánto da? 22. Veamos, usted seleccionó 20, era el inciso B, 22. ¿Se entiende entonces? Sí, está champú. Ajá, estaba fácil. Vamos, solamente era tener paciencia con el lenguaje. Ahí está, 22 años la correcta. Vamos a hacerlo más grande esto, que sea mejor. Ahí. Ok, aquí dice que también hubo un fallo. Vamos a analizarlo con calma. Eso es demasiado grande. Dice cuál debe ser el valor de la K para que esa ecuación cuadrática tenga raíz doble. Pues ahí la clave era saber qué es una raíz doble. ¿Usted se acuerda qué es una raíz doble? No, teacher, no. Bueno, raíz doble se le llama cuando las dos raíces son iguales. Si usted recuerda, una ecuación cuadrática tiene dos soluciones. A veces son imaginarias, a veces son distintas o a veces son iguales. ¿De qué depende eso? Del discriminante de la fórmula general. El discriminante, cuando uno usa la fórmula general, si por ejemplo la ecuación fuera esta: ax al cuadrado más bx más c igual a 0, usted se acuerda que la ecuación que da la solución es esta: x va a ser igual, la chicharronera que le llaman también, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Esa es la fórmula general y se divide todo entre 2a. Entonces, ¿qué pasa?
¿De dónde es que vienen las dos soluciones de este signo que dice más menos? Entonces todo lo que está después de ese signo va a generar las dos soluciones. Pero si esto que está aquí debajo de la raíz fuera 0, pues no cambiaría nada. Y ahí es cuando decimos que es una raíz doble, porque sería el mismo valor. No le sumas 0 y le restas 0, no cambia en nada. Entonces la condición para que esto tenga una raíz doble es que el discriminante, que es lo que está debajo de la raíz, valga 0. Si nosotros comparamos en nuestra ecuación, el valor de la A es como está acá. El valor de la B sería menos 56. Y el valor de la C sería K más 3. Entonces si lo sustituimos en ese discriminante, que repito, esta parte de acá, tendríamos que tener lo siguiente: que b cuadrado, o sea, menos 56 al cuadrado, menos 4 veces el valor de la A, que es K, por el valor de la C, que es K más 3, 33. Todo eso tiene que valer 0. Y esa es la clave. Entonces desarrollamos 56 al cuadrado sería 3136. 3136. Ahora 4K por K me queda menos 4K al cuadrado. Y menos 4 por 33, veamos, sería menos 132K igual a 0. Listo, pero miren que es una ecuación cuadrática. Vamos a ver si toda la podemos dividir entre menos 4. Vamos a ver, 132 entre 4, si se puede. 3136, vamos a ver si se puede dividir entre 4. También se puede. Entonces vamos a dividir todo entre menos 4 y nos quedaría esto. K cuadrado queda positivo. Aquí nos quedaría más 33K menos lo que acabamos de hacer, 784 igual a 0. Y esto es una ecuación cuadrática que la podemos hacer por factorización. Vamos a ver, abrimos dos paréntesis, se igualan a 0, colocamos K en cada uno. En el primero sería suma, en el otro más por menos es menos, y buscamos dos números que multiplicados sean 784 y que restados den 33. ¿Cuál cree usted que sería? Sería descomponerlo. Descompongámoslo pues. Vamos a ver. Factor de 784. Vamos a tratar de descomponerlo. Dice que 784, vamos a hacerlo por acá, es 2 a la 4 por 7 al cuadrado. Vamos a ver, suponiendo que fueran estos dos. 7 al cuadrado es 49. Si yo le restara 2 a la 4, que eso es 16, cumple, ¿lo ves? Entonces ahí tendríamos los dos factores. 7 al cuadrado es 49 y 2 a la 4, que es 16. Y por lo tanto ya tenemos las dos soluciones. El primer valor de la K sería menos 49 y el segundo sería 16.
Entonces, ¿cuál de los dos aparece? Veamos, menos 49, aquí está. Y también 16 no aparece. Entonces vamos a seleccionar el que aparece, la opción E. ¿Qué le pareció ese? ¿Cómo estaba? Sí, estaba sencillo. Entonces la respuesta es la E. Ahí está, miren, menos 49. Ok, vamos a seguir. Ok, esta es una desigualdad doble, pues ahí vi que no le costó, solamente es multiplicar todo por 3 para quitar este 3, después restar 4 a ambos lados, después dividir entre menos 3 y estos signos se invierten y ya queda la solución, en efecto esta. Ok, esta estaba sencillo, veo que varios tuvieron problemas en ese. Vamos a resolverlo. Ok, pues veamos. Note que nos dan esta ecuación funcional y después nos piden f de 6 menos f de 0. La clave para resolver estos tipos de problemas es ver qué valor yo le puedo dar a la x para obtener en estas expresiones dentro de paréntesis ya sea un 6 o un 0. Pensemos primero en el 6. ¿Qué valor le puede dar a la x para que aquí, por ejemplo, le dé 6? 5. Correcto, entonces vamos a ver qué pasaría con esa ecuación si x vale 5. Vamos a asumir x vale 5 y miremos qué pasa. Nos quedaría f de 6 más 5 menos 2, eso sería f de 3. Dice que eso tiene que ser igual a 5 más 3, o sea 8. Ya tenemos una primera ecuación. Ok, ahora pensemos en el 0. ¿Qué valor, por ejemplo acá, le puedo dar a la x para obtener 0? ¿Qué valor le daría a la x para que x menos 2 valga 0? 2. Entonces decimos, ahora qué pasa cuando x vale 2. Obtendríamos en la primera parte sería f de 3. La siguiente parte sería más f de 0 igual a 5. Ahora, ¿qué podría hacer usted entre la primera ecuación roja y la segunda que está en verde para obtener lo que le piden? ¿Qué podemos hacer entre esas dos ecuaciones? Te quiere f de 6 menos f de 0. Note que se repite en ambas, la roja y las verdes. F de 3. Entonces si yo las resto, esa f de 3 se va a restar. Por ejemplo, aquí va a quedar negativo, aquí también quedaría negativo, aquí quedaría negativo, y al restarla esto se elimina y queda directamente lo que me pide, f de 6 menos f de 0. ¿Cuánto valdría? 8 menos 5, 3. Y ya está hecho. La respuesta es el inciso D. Esta era la más sencilla de todas. Entonces, veamos si es cierto que aquí lo pusieron. Ahí está, la respuesta correcta es la 3. Muy bien, vamos a esta ahora. Dice, al simplificar esta expresión, veamos qué nos da. Estaba probando esta función de acá que dice solucionador matemático, pero no funciona. A ver por qué. Vamos a resolverlo. Aquí solo es aplicar propiedades de potencia y de radical. Pues ese pensé que lo había hecho bien, pero en algo seguro que me confundí porque no está difícil.
Sí, vamos a verlo. En primer lugar, vea que aquí todo se repite el 4 a la 3, ¿verdad? O prácticamente como está sumado 4 veces, todo esto se reduce como que fuera 4 por 4 a la 3x. Entonces, mire, nos quedaría así. Yo lo que hice fue descomponer el 16 y lo saqué. Después saqué factor común del 4 a la 3x, lo saqué. Después simplifiqué, igual hice abajo y después medio dando y simplifiqué, pero en algo me confundí, seguro. Vamos a hacerlo aquí por paso. Pues 16 es 4 al cuadrado, para empezar. Después, si nosotros sacamos factor común, 4 a la 3x, ponemos 4 a la 3x, dentro de paréntesis nos quedaría 1 más 1 más 1 más 1, y eso es 4, entonces ponemos de un solo que esto es 4. Eso es la parte de arriba. En la parte de abajo sería lo siguiente: raíz cuadrada, aquí similar, factor común, 2 a la 2x, y entre paréntesis me quedaría 1 más 1 más 1 más 1, que es 4, o sea 2 al cuadrado. Ahora mire que este 4 al cuadrado por este 4 realmente lo podemos juntar y nos queda, o bueno, vamos a hacerlo de un solo. 4 a la 3. Sí, 4 a la 3. Y ese 4 a la 3 sale con la raíz cúbica. Y solo quedaría un 4 por... Lo mismo ocurre con este 4 a la 3x. El 3 se simplifica y queda 4 a la x. Ya sin raíz. Abajo es similar. Sale el 2, nos queda 2. Y sale este, se simplifica la 2 de la potencia y me queda 2 a la x. Ahora solo es cosa de simplificar. Como puede ver que la base común es 2, vamos a transformar todo en base 2. Primero arriba me quedaría 4 a la x más 1, pero realmente sería 2 al cuadrado a la x más 1, o sea 2 a la 2 más 2x. Es el equivale a la parte de arriba, porque 2 al cuadrado por 2 a la 2x queda eso. Entre abajo sería 2 a la x más 1. Si vemos, al restar nos queda 2 a la x más 1, porque se restan las potencias, y ahí tenemos la respuesta. Sería el inciso A. ¿Observó bien? Sí, sí. Entonces aquí fue que tal vez se confundió a este con este y simplificó este. Creo yo que yo simplifiqué el 4 y el 2 y después aislé la X y simplifiqué el 4 y el 2 también de nuevo. Sí, no se podía, por lo que deben de tener igual base para simplificarse. Y ahí fue el error. Okay. No, que lo que hice fue aislar. O sea, yo lo puse 4 entre 2, todo elevado a la X. Y se puede, eso se puede. Sí, correcto. Entonces queda 2 a la X. Yo agarré 4 y el 2 lo simplifiqué. Pero no me dio. Entonces a usted le quedó esto, 2 por un 2 a la X. Entonces seguro ahí se confundió. En vez de sumar las potencias, multiplicó 2 por 2, 4 y quedó 4 a la X. Sí, eso fue, porque lo correcto aquí era que la potencia aquí es 1. Igual le hubiera quedado 2 a la X más 1. Lo mismo que nos dio. Ahí yo me confundí. No, multiplicó las bases, le daba 4 y después le dejó a la X. Ahí fue el error. Ok, pues vamos a ver, ya salimos de duda en ese. Era 2 a la X más 1. Este estaba sencillo. Aquí lo hizo bien. Le da la opción C, un medio. Aquí vamos a ver qué pasó. Era solo utilizar el teorema de Tales.
Entonces dice que todas estas líneas son paralelas. Si son paralelas, nosotros podemos utilizar el teorema de Tales y dividir en orden los segmentos correspondientes y saber de que eso siempre se va a cumplir. Entonces tendríamos x entre 2 tiene que ser igual en el mismo orden a 8 entre y, también tiene que ser igual a 16 entre 2x. Entonces la idea es encontrar x y y para luego sumar. Note que hay una ecuación en la que podemos obtener solo x, que es comparando la primera y la última. Pero antes la última la puedo simplificar. Elimino este 2 y este 16 y realmente quedaría 8 entre x. Si usted compara la ecuación 2 que dice 8 sobre y la última que acabamos de obtener, ¿qué resultado puede concluir entre la x y la y? Ahí, para que esa igualdad se cumpla. Si 8 sobre y es igual a 8 sobre x, ¿cómo tienen que ser los valores de la x y de la y? Note ahí, son exactamente la misma ecuación. Entonces, para que se dé la igualdad, tiene que ocurrir que la x tiene que valer lo mismo que la y, para que se cumpla esa igualdad. Entonces, sabiendo eso, podemos ahora igualar la que dice x sobre 2, ponemos x sobre 2 y lo igualamos a 8 sobre x. Para resolver esto solo multiplicamos en cruz, queda que x al cuadrado vale 16, es decir que x vale 4. Aquí no consideramos la respuesta negativa porque estamos hablando de longitudes, medidas, y las medidas de segmentos no pueden ser negativas. Entonces, como x vale 4 por el resultado anterior, y también vale 4. Y lo que nos piden x más y sería 4 más 4, lo que nos da la respuesta de 8. Y ahí ya tendríamos el resultado. ¿Se entendió ese problema? Sí, está fácil. Y ya está, entonces eso vale 8. La opción A. Ahí está. Ok, vamos a este no le costó, que bueno, estuvo bastante bien. Vamos a este, tampoco, era de potencia, está bueno que no le costó. Ese está Bien fácil, ¿no? ¿Cómo? Vale. Entonces vamos a ver ahora la otra, la siguiente. Esta ecuación, veamos cómo se hace. Ok, dice calcule la suma de las soluciones de esta ecuación. Bueno, entonces para resolver este tipo de problemas, que a veces están combinadas tanto el seno como el coseno, en general hay dos estrategias. La primera es elevar al cuadrado a ambos lados para así utilizar aquella ecuación pitagórica. Y la otra es dividir todo entre una ecuación para que quede en función de ella.
Vamos a probar con la primera. Vamos a suponer primeramente que elevamos al cuadrado a ambos lados. Entonces la primera expresión quedaría 3 seno cuadrado de 2x. Después más coseno cuadrado. Se me borró. Coseno cuadrado de 2x. Y después queda más 2 raíz de 3 seno de x, seno de 2x, perdón, por el coseno de 2x. Y todo eso vale 1. Ok, entonces aquí en esta primera parte, si se fija, seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, pero aquí tenemos 3 senos cuadrados. Entonces tendríamos que apartar 2 senos cuadrados y dejar uno libre, para que seno cuadrado más coseno cuadrado valga 1, y así se elimina con el 1 del otro lado. Entonces haciendo eso nos quedaría 2 seno cuadrado de 2x. Ya vimos por qué se elimina el coseno cuadrado con el seno, y queda más 2 raíz de 3 seno de 2x por el coseno de 2x. Y eso vale 0. Algo que podemos ver ahora es que todo tiene multiplicado por 2. Entonces podemos borrar este 2 de acá, también este 2 de acá. Otra cosa que podemos ver es un factor común. Entonces sacamos el factor común, seno de 2x, y adentro nos queda otro seno de 2x. Más raíz de 3 coseno de 2x. 2x. Hasta el momento se entiende, ¿verdad? Lo que hemos hecho. ¿Cómo? Sí, pero está complicado. Sí, no mucho, la verdad solo es aplicar. No es tan común, podríamos decir, pero cuando se hace sí está fácil. Entonces, bueno, como tenemos dos factores para igualar a 0, la primera solución se encuentra cuando este factor vale 0, ¿no? Como las respuestas están en pi, vamos a poner la calculadora en modo radiano, que sería la 4. Y vamos a ver, la primera solución sería cuando seno de 2x vale 0. O sea que 2x valdría el seno inverso de 0. Eso es 0 también. De donde la primera solución es 0 acá. X vale 0, es la primera solución. Pero es seno. Entonces nosotros habíamos dicho que en seno, si una solución era teta, ¿cuál era la otra solución? ¿Se acuerda de eso? Si teníamos el plano cartesiano, una solución era teta, la otra solución, si revisa su apunte, debería ser pi menos teta. Entonces, si la primera solución fue 0, la otra es pi menos 0, que sería simplemente pi. Pero pi sería el valor de la 2x. Entonces, para que 2x valga pi, x tiene que valer pi medio. Y vamos a corroborarlo. Por ejemplo, nuevamente, si x vale 0, entonces seno de 2 por 0, mire, da 0, que es la primera ecuación que estamos haciendo, que este primer factor de 0.
Ahora, si x vale pi medio, entonces seno de 2 por pi medio, mire, también da 0. Entonces ahí ya tenemos las primeras dos soluciones de este caso. Vamos ahora a encontrar las soluciones del otro caso, cuando lo que está entre corchete vale 0. Para eso, note que fácilmente puedo pasar el raíz de 3 coseno de x a la derecha y puedo dividir a ambos lados entre coseno, y de esa manera me queda seno entre coseno a la izquierda. ¿A qué es igual seno entre coseno? Tangente. Entonces quedaría tangente de 2x debe de ser igual a menos raíz de 3. Quedaría esta ecuación entre corchete equivale a esto. Y pues encontremos cuánto vale x. Sacanos la tangente inversa. Tangente inversa de menos raíz de 3. Eso nos da menos 1/3. Entonces significa que 2x vale menos 1/3. Pero si usted recuerda, menos 1/3 significa que el ángulo se está midiendo en sentido horario o antihorario. Sería en sentido horario, ¿no? Porque si tenemos el plano cartesiano, usualmente se miden hacia allá los ángulos, sentido antihorario. Pero como es negativo, ese está midiéndose en sentido horario. ¿Cuál es el valor correcto? No vamos a poner menos 1/3, sino 2pi, que es la vuelta de 360 grados, menos pi tercio. Ese es el verdadero valor. Que son equivalentes, pero como el intervalo que nos están dando es desde 0 a 2pi, hay que ponerlo así. Y ahí está. Realmente el menos pi tercio equivale a tener 5 pi tercio. Entonces esto es 5 pi tercio. De donde x vale 5 pi sexto. Ahora bien, si se acuerda, ahorita la respuesta que nos acaba de dar de tangente está aquí en el cuarto cuadrante. Aquí está la respuesta que acabamos de encontrar, que es menos teta, el ángulo que nos dio, que era menos pi tercio. ¿Se acuerdan en qué otro cuadrante el signo de la tangente era el mismo? En el primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Dónde coincidía con el cuarto? No recuerdo. Bueno, era en el segundo, porque la tangente era, si la respuesta daba en el cuarto cuadrante, la otra tenía que estar aquí en el segundo cuadrante. Entonces decíamos que habían 4 ángulos importantes. El primero, que era teta, el otro que era pi menos teta, que es este de acá. Esos eran 4 ángulos de referencia siempre en las cosas de seno, coseno y tangente. Y el otro era pi más teta. Entonces, en cuanto al seno, solo para recordarles que fue lo que utilizamos acá, cuando la respuesta es este teta, la otra tiene que ser pi menos teta. Eso en el seno, que fue lo que usamos acá, que la primera solución era 0, la otra tenía que ser pi, pero como era 2x, por eso nos dio pi medio. En cuanto a la tangente, si la respuesta era acá en el cuarto cuadrante, la otra respuesta se encontraba en el segundo cuadrante. Entonces aquí era menos teta, la otra es pi menos teta. ¿Se acuerda que el teta era pi tercio? Porque decía menos pi tercio. Entonces la otra respuesta tiene que ser pi menos pi tercio. Vamos a hacerlo acá. En vez de 2pi, vamos a poner solamente pi menos pi tercio. Y ahí está. Sería 2 pi tercio. Entonces la otra solución es que 2x valga 2 pi tercio. Entonces x vale pi tercio nada más.
Entonces solo comprobando, vamos a ver la tangente de 5 pi tercio. 5 pi tercio es menos raíz de 3, estamos bien. Tangente de 2 pi tercio también da lo mismo, entonces ahí está bien la respuesta. Y bien, ahora ¿qué hacemos? Ya tenemos todas las respuestas, que es 0, pi medio, 5 pi sexto y pi tercio. ¿Qué es lo que nos piden? La suma de todo. Entonces solo vamos a sumar 0 más pi medio más pi tercio más 5 pi tercio. Pi sexto, perdón. Y mire, la respuesta es que en total da 5 pi tercio. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Vamos a guardarla. Que parece que no saldría, pero vamos a ver. 8 pi tercio dice que debería ser, pero acá nos dio 5 pi tercio. Bueno, vamos a verificar simplemente, pero en cualquier caso solo tengo que notificarlo y que lo corrijan ahí en la... Calcule la suma de las soluciones de esa ecuación. Ok, pues ahí están todas. 0 pi medio, 5 pi sexto y 5 pi tercio. Bueno, no veo ninguna que nos hizo falta. Aquí lo voy a informar esto, entonces por eso lo guardé. Pero lo correcto tendría que ser 5 pi tercio. Aunque no dio lo correcto de ahí, pero logró entender la lógica, cómo se hace. Sí. Ok, ahí voy a informarlo porque realmente quizás se confundieron en poner 8 y era 5. Bueno, este ya estaba más sencillo. Este de acá también, solo era efectuar las fórmulas. Teacher. Sí. Lo voy a tener que dejar. Ok, está bien. No hay tengo problema. que hacer un mandado del trabajo. También de ir a traer unas cosas y fuera de ahí no tengo internet ni nada. Dale, está bien, no hay problema. Entonces voy a terminar de grabarla y te la subo para que la termines de verlo. Sí, porfa, gracias. Dale, está bien. Muchas gracias. Ok, vamos a ver en esta. Dice que el valor de la K, para que estas ecuaciones sean paralelas, para esto solo hay que recordar que cuando está en la forma general la ecuación de la recta, como ven ahí, la pendiente sería menos a sobre b. Es decir, pendiente de la primera sería menos 7 sobre menos 6. En el caso de la segunda, la pendiente sería menos k, que es menos a, sobre b, o sea 5 menos k. Ahora, como dice que tienen que ser paralelas estas dos pendientes, las igualamos y resolvemos la siguiente ecuación, como multiplicándola en cruz. Además, menos entre menos da más, entonces al multiplicar en cruz quedaría 35 menos 7k debe ser igual a menos 6k. Paso el 7 al otro lado a sumar y queda que la K directamente vale 35. Entonces la respuesta correcta era la opción A. Y ahí está, 35. Y vamos con esta. Dice que hallar la ecuación que pasa por este punto y es perpendicular a esta recta. Entonces, para empezar, la pendiente de esta recta sería menos 4 sobre menos 2. Y eso es 2. Entonces significa que la pendiente de la recta que andamos buscando
pendiente m sub 0, vamos a llamarle, debería ser el inverso multiplicativo a la vez aditivo. Entonces menos 1/2 debería ser la pendiente. Y ahora solo utilizamos la ecuación punto pendiente, que dice que y menos el punto en y, que vale 4, debe ser igual a la pendiente menos 1/2 por x menos el valor en x, que es menos 5, pero menos por menos 5 es más 5. Ahora multiplicando todo por 2 nos queda 2y menos 8 es igual a menos x menos 5. Mandando todo a un solo lado, a la izquierda queda x más 2y, el 5 pasa positivo, con el menos 8 queda menos 3 igual a 0. Es decir que la respuesta es el inciso A, y listo. Vamos a ver qué otra más. Bueno, esta también, el 19. Si veamos el problema 19, nos piden la ecuación de una elipse cuyos vértices están acá. Si notamos, el valor de h permanece intacto, que h es una coordenada del centro, y la otra sería k más menos el valor de la a. Como no hay nada antes del más menos, significa que tanto h como k valen 0. Ya sabemos que está en el origen, la parábola, la elipse, y a vale 5. Ahora, en cuanto a los focos, recordemos que la variación es el valor de la c, entonces c valdría 3. ¿Cómo encontramos el valor de la b? Simplemente usando la ecuación pitagórica, de que a al cuadrado, que es 5, debe ser igual a c al cuadrado, que es 3, más b al cuadrado. Al resolver esta ecuación, nos damos cuenta de que b tiene que valer 4. De ahí entonces, de que la ecuación correcta sea, ahora bien, hay que ver dónde está la elipse, si es horizontal o si es vertical. Como los vértices mayores están en la variación en la parte vertical, digamos que está el centro, uno está hacia arriba, otro está hacia abajo, la elipse sería así, vertical. Por lo tanto, debajo de la y es que se pone el valor de la a, y de x se pone b cuadrado. Sería 16 más y cuadrado sobre a cuadrado, que es 25, igual a 1. Entonces aquí tenemos que la respuesta correcta es la opción C. Y ahí está, miren, la opción C es la correcta. Vamos con el último. Bueno, el último es: el sólido mostrado en la figura está formado por una semiesfera, un cilindro y un cono. Las dimensiones principales aquí se muestran y nos pide encontrar el volumen. Entonces solamente hay que recordar cuál es el volumen de una esfera, de un cilindro y de un cono. Vamos a poner acá volumen de cónicas. Aquí podemos tener este pequeño resumen. Vean, por ejemplo, la de la esfera, su volumen es 4 tercios de pi radio al cubo. Entonces si regresamos acá, veamos, sería, vamos a hacer lo siguiente: como es la mitad de una esfera, vamos a dividir entre 2 esta fórmula, y esta fórmula dividida entre 2 solo quería 2 tercios. Entonces vamos a poner 2 tercios de pi por el radio al cubo. Vamos a terminar cuánto es el radio. Si el diámetro vale 6, pues el radio valdría 3. Entonces 3 elevado al cubo. Ya tendríamos la parte del volumen de esta semiesfera.
Vamos ahora a sumarle la parte de este cilindro. Volvamos acá. El cilindro dice que el volumen es pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces sería pi por el radio al cuadrado, que en este caso sería el mismo 3, por la altura, en este caso sería la dimensión de 8. Y por último vamos a sumarle lo del cono. Fíjense que el cono, aquí tenemos su volumen, pi radio al cuadrado por altura entre 3. Entonces digamos, sería pi, radio sería siempre 3 y la altura valdría 4. Entonces sería pi por el radio al cuadrado 3 por la altura, que en este caso valdría 4, entre 3. Y al final todo nos da 102 pi, que es la opción B. Y por fin ahí tendríamos terminado todo este examen. Espero que ahí les quede de repaso para los que aún hacen falta.